Hola, nuevamente bienvenidos a una nueva entrevista de esta serie de protagonistas de la ciencia política que organizamos entre la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión nos acompaña la profesora Paloma Román Marugán, quien es profesora en la Universidad Complutense de Madrid, y me voy a permitir leer algunos aspectos de su hoja de vida, una trayectoria muy extensa en la Universidad Complutense de Madrid, y de la cual pues solamente las cuestiones que señale pues son netamente indicativas. La profesora Paloma Román nació en Madrid, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y doctora en Ciencias Políticas por la misma universidad desde 1986. Eh, una de sus grandes áreas de desempeño y participación pues, está en la gestión universitaria. Ha formado parte de diferentes órganos de representación universitarios y ha ocupado diversos puestos de gestión y de gobierno dentro de la facultad. Entre ellos, me gustaría resaltar, por ejemplo, que fue o es vicedecana de profesorado, vicedecana de investigación y doctorado, coordinadora inicial del máster oficial en ciencia política, directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en el 2008-2016, coordinadora del programa de doctorado, directora del Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación de 2017-2019, directora y fundadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense, miembro del claustro universitario de la misma universidad. También fue subdirectora de la revista Política y Sociedad entre 2014 y 2018, miembro del Consejo de Redacción, es evaluadora y directora también de experto en liderazgo político de la Escuela de Gobierno y muchas otras más actividades dentro de la misma universidad. Es decir, la profesora Paloma Román se ha dedicado una gran parte precisamente a gestionar programas relacionados o de ciencia política en específico. Tiene también una amplia trayectoria en publicaciones. Solamente voy a permitir leer algunos textos de sus libros, ¿no? Desde el último fue el Manual de Cooperación al Desarrollo con Fernández Franco, un libro sobre política comparada también, editado por McGraw-Hill Interamericana en España, y sistemas políticos de la Unión Europea, con inclusión de Estados Unidos y Japón. Bueno, además también pues tiene diversas publicaciones en revistas eh, indexadas y especializadas. Entonces, bueno, pues profesora Paloma Román, muchas gracias por aceptar participar en esta serie de entrevistas que hacemos a personalidades destacadas de la ciencia política en el ámbito internacional y sobre todo lo estamos haciendo en el ámbito iberoamericano, ¿no? Entonces, para empezar, nos gustaría, si nos puede contar eh, cuándo y dónde nació y cuál fue el contexto de, digamos, de su infancia. Bueno, buenos días, Fernando, y buenos días a todas las personas que puedan escuchar esta entrevista, que me hace muy feliz. Quiero agradecer esta invitación ante todo. Respondiendo a la cuestión, pues yo nací en Madrid en la etapa de la dictadura de Franco. Mi niñez, desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, fue tremendamente gris. Vivíamos en una situación de falta de libertades, con una desmovilización ciudadana prácticamente completa. Y bueno, yo ya no nací estrictamente en los años más duros de la posguerra, quiero decir desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista político, porque hasta el final de la vida de Franco pues no hubo ningún tipo de apertura de tipo político, ¿no? Bueno, esa fue un poco, mi niñez, me crié en la grisura de aquel tiempo, digamos, tan triste.
Sí, y precisamente en ese contexto de la dictadura de Franco, ¿qué tanto? Bueno, ya nos comenta que pues, digamos, había un contexto de pocas libertades o no libertades precisamente, pero ¿qué tanto se hablaba de política en su casa o en su círculo familiar? Pues prácticamente nada, porque ocurría que, bueno, yo eso luego lo he valorado con los años, he cambiado de opinión, pero yo en mi familia veía que no quería hablar para nada de política porque tenían miedo, sinceramente. Mis padres y mis abuelos habían vivido la guerra civil, entonces cualquier acercamiento a una política más abierta, distinta a lo que teníamos en aquel momento, les producía terror. Entonces, incluso cuando pues, levemente salía una conversación, enseguida vamos a callar y tal, y hablemos de otra cosa. Era fruto de una España temerosa y completamente desmovilizada. Exactamente, es un contexto muy, muy complejo. Y entonces, ¿cuándo decide y por qué decide estudiar ciencia política? Bueno, pues prácticamente por casualidad, porque realmente en el contexto que acabo de citar era en el que yo me movía. Pero siempre he sido bastante lectora y aunque fuera a través de incluso de novelas o incluso pues incluso de revistas gráficas, digámoslo así, pues empecé a intuir que había otros mundos distintos a este que me llamaban muchísimo la atención, a pesar de que, como decía, en mi casa no querían saber nada de ello. Pero es verdad que cuando yo decidí hacer políticas jamás me hicieron ningún reproche, es decir, probablemente Fernando no sabían a dónde iba, pero no me hicieron ningún reproche, sino que me animaron, siempre me han animado, por supuesto, y además había un factor, creo yo, un factor circunstancial que fue muy importante, y es que la Facultad de Políticas estaba al lado de mi casa. Muy probablemente una chica de aquel entonces, si yo en mi casa digo que tengo que salir de la ciudad para estudiar en otro, hubiera tenido reparos. Pero afortunadamente la facultad estaba muy cerca de mi casa y así fue como llegué allí. Fue una ventaja, una circunstancia muy, muy buena entonces. Eh, y cuando inicia esta formación en ciencia política, ¿cómo lo describiría? Es decir, ¿cuál fue su experiencia dentro de la universidad, además del mismo contexto, ¿no? Pues fue una experiencia muy buena, sinceramente, en el sentido general de un descubrimiento. Cada día yo descubría algo nuevo. Yo venía de un colegio de monjas donde me había formado. Entonces, ver la facilidad para hablar, para moverme, para decir, hoy no voy a ir a esta clase porque prefiero ir a una conferencia, me parecía que estaba saboreando una libertad absoluta, ¿no? Bueno, aparte de eso iba descubriendo mundos muy importantes, mundos nuevos para mí, pero por otro lado también percibía el contexto hostil, porque por ejemplo en mi época, cuando yo era estudiante, la policía entraba en la universidad. Realmente pues tenías que tener mucho cuidado y realmente pues no era el sitio mejor para hacerlo. Es decir, por un lado estaba esa tensión de, bueno, tengo que regresar a casa entera antes de que mis padres piensen que ha pasado cualquier cosa, pero veía una realidad que desconocía desde mi casa, esa realidad me la iba ampliando, digo desde el punto de vista del clima político en la facultad. Luego, como he dicho antes, desde el clima, digamos, académico, descubriendo otros mundos, claro. Ah, excelente, una muy buena experiencia entonces. Sí. Y en ese proceso formativo, ¿quiénes consideraría que fueron sus principales mentores, aquellas personas que, digamos, fueron importantes en su proceso formativo? Bien, yo llegué a la facultad, como he contado, un poco, no por casualidad, porque yo quería ir a esa facultad, pero no tenía ni conocimientos ni amigos previos a llegar allí, ¿no? Entonces, al principio, los referentes que iba
que iba encontrando eran profesores mayores, porque hay que decir también, todo sea justo, que la facultad donde yo estudié, la Facultad de Políticas de la Complutense, era un oasis realmente, porque aunque su creación fue motivada por el propio régimen del general Franco con la idea de formar cuadros para el régimen, le salió todo al revés. Entonces se quedó en un reducto de rojos, como se decía en aquel momento, y entonces decidieron simplemente marginar la facultad. Pero es cierto que allí había profesores de una enorme talla, como Luis Díez del Corral, como José Antonio Maraval, como Carlos Ollero, o sea, personas, bueno, que tendrían ya que, si nos ponemos en aquel momento, serían mis abuelos, o sea, serían abuelos míos. Pero esas personas me fascinaban porque sabían mucho y explicaban muy bien, y algo que me parecía muy importante a partir de ese momento es que se expresaban muy bien. Es decir, yo quería, entre otras cosas, además de aprender, ser capaz de hablar como hablaban ellos, que de alguna manera pues te embelesaba, ¿no? Entonces, esas personas que son los más antiguos maestros de esta facultad, que se creó en 1944, fueron pues faros, ¿no?, que iban indicando que por ahí yo querría ir. Excelente. Y una vez que en este proceso formativo, en tanto que está ampliamente vinculado a la propia Universidad Complutense, ¿cuáles, digamos, fueron las motivaciones que la llevaron, digamos, a especializarse en determinadas ramas de la ciencia política? Hmm. Y, 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 y- Bueno, digamos, indudablemente, ay, perdón, no, 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 sí, 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 tal cual. indudablemente, porque lo pienso ahora, era entender la realidad, entender la realidad. Es cierto que yo comencé la carrera con la dictadura de Franco, pero la acabé ya en el periodo de la transición política. Entonces, eso significaba que cada día era un día nuevo, y por lo tanto las ansias de conocer, de saber, de explicarse, pues te llevaban por ahí. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, y de hecho todavía estoy encandilada con ese asunto, el tema de los partidos políticos. Porque en la época de Franco no había partidos políticos tolerados, había una especie de vieja estructura para sostener el régimen, pero que no podríamos hoy desde ningún punto de vista moderno decir que aquello era un partido en el sentido clásico. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque a partir de mi tercer año, que es cuando Franco muere, pues es cuando aparecen ya tímidamente partidos, grupos, movimientos, y eso me llamó muchísimo la atención, y entonces pues me fui inclinando por esos elementos que eran absolutamente novedosos, pero yo creía, y vamos, por supuesto creo, que iban a tener una enorme importancia en el país, en la política del país. Sí, no, no, una muy buena explicación del contexto, de cómo influye el contexto político para dedicarse a determinados temas, ¿no? Y en esta experiencia precisamente, entonces, digamos, se ha centrado o se centró en algún momento en el estudio de los partidos políticos, pero también en su hoja de vida nos ha permitido ver que se ha dedicado ya en los últimos años un poco a la cuestión de la mediación política, la negociación política, e incluso hasta el liderazgo femenino. ¿Qué la llevó a centrarse en estos temas? Pues me llevó esa curiosidad de la que hablábamos, de ir saltando a lo mejor de un tema a otro, porque te despierta el interés. Yo habitualmente, bueno, esto con los colegas, cada uno sabe muy bien cuál es su trayectoria. A mí, por ejemplo, no me gustaba anclarme en una materia y repetirla, bueno, con las actualizaciones pertinentes. Me gustaba explorar, ¿no? Entonces, sin abandonar el tema de los partidos, sí que empecé a explorar otros campos que me han seducido muchísimo, como es todo el campo de la mediación y la negociación. De hecho, hice estudios paralelos para acreditarme como negociadora, como mediadora, porque me parecían unas herramientas fabulosas para trabajar en política. Es más, echaba de menos que en una facultad de políticas, por ejemplo, no se explicara negociación, que es que entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿no?
Y eso me abrió, pues eso, otra curiosidad por la que pues caminé, ¿no? Y luego también está, de verdad, el tema del liderazgo femenino. Me llamó muchísimo la atención la escasez de mujeres que había en puestos políticos de relevancia. Bueno, en otros a veces también, eso se ha progresado. Entonces me llamó la atención eso, por qué podía ser, qué había detrás y además, pues la ventaja de conocer en la facultad a mujeres alumnas, de una enorme talla, con un enorme talento, pero que sin embargo acababan arrumbadas, yo que sé, en puestos, digamos, secundarios, pues sí que me llamó mucho la atención y por eso me puse a ello, como se dice aquí, y estoy muy contenta de estarlo trabajando y bueno, y de ir buscando conclusiones, explicaciones y por supuesto también remedios para cambiar esa situación. Excelente, excelente. No, muy buena experiencia y sobre todo, pues, la propia experiencia de la profesora Romana es un ejemplo, pues, de este crecimiento y reconocimiento, digamos, simplemente también un cambio de las estructuras, ¿no? Ujú. Muy bien. Ah, ahora, pasando ya a la segunda parte de esta serie de entrevistas, en esta parte de la entrevista, nos gustaría escuchar la valoración que tiene la profesora Paloma Román sobre la ciencia política. Hay una pregunta un poco difícil, siempre ha sido, pero ¿cuáles serían los 5 autores clásicos de la ciencia política que usted consideraría? Bueno, pues efectivamente es una pregunta difícil y la respuesta casi más, ¿eh? Pero bueno. Y como además la ciencia política es una ciencia relativamente joven, si uno la compara con otras materias, pues por un lado se hace más difícil, pero por otro menos, porque puedes acudir a nombres de ilustres personas que han, a lo mejor, están ahora mismo, digamos, colocados en un campo, pero que realmente también es nuestro campo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo citaría, por ejemplo, uno de mis maestros de la infancia, que ahora mismo yo creo que tiene poco valor, lamentablemente, pero bueno, es que todo va avanzando, sería, por ejemplo, el profesor Maurice Duverger. Maurice Duverger, aquí se aprendió muchísimo de Maurice Duverger, por ejemplo. También ya cuando pudimos salir un poco del institucionalismo francés, pues conocimos la ciencia política americana, entonces el profesor Robert Dahl, por ejemplo, también es un gran maestro para nosotros y por lo tanto somos deudores de su saber. Desde el punto de vista también, por ejemplo, de todo lo que es la filosofía política, que también es parte nuestra, yo destacaría también a Hannah Arendt, me parece una mente fabulosa que nos ha ayudado a abrir otras muchas y por lo tanto también somos deudores de ello. Y luego, por ejemplo, también, sin duda alguna, me estaba olvidando porque era un poco anterior, pero creo que también somos deudores de él, aunque yo a veces con los alumnos tengo que pelearme porque me dicen que eso es un poco antiguo, que es Max Weber, el sociólogo y filósofo alemán, ¿no? Creo que también, y por supuesto también quiero citar sin duda alguna a Giovanni Sartori. Sartori es un maestro para nosotros y además un introductor, digamos, también que nos introdujo a otros politólogos italianos de igual valía que realmente nos alumbraron y nos ayudaron muchísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que esos nombres, Sartori, Weber, Arendt, aunque, bueno, me estoy pasando de un sitio a otro, Dahl serían los nombres que yo consideraría como, bueno, iniciales y con una influencia enorme sobre nosotros. Y precisamente, además de estos autores clásicos y altamente relevantes, en este siglo XXI, ¿qué obras o autores consideraría relevantes? Es decir, no sabemos si van a estar a la altura
de Arendt o de Sartori, Claro, claro. pero ¿qué autores u obras consideraría que pueden ser significativas y altamente relevantes en estas 2 décadas del siglo XXI? Sí, entiendo, y bueno, y tomando el cambio de siglo como simplemente una puerta que se pasa tal, yo creo que hay unas contribuciones que son importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de mi tradicional dedicación a los partidos políticos, me parece muy importante la contribución de Richard Katz y Peter Mayer. El uno y el otro y juntos. Por un lado y por otro. Me parece que su trabajo, con todas las críticas que pueda haber, porque son lógicas, han puesto sobre el tapete, sobre la mesa, puntos de discusión sobre los partidos políticos de sumo interés, tanto desde el cambio organizativo a el libro póstumo de Peter Mayer sobre el divorcio, ¿no?, entre partidos políticos y ciudadanos, ¿no? Por un lado, eso me parece que es un como se dice ahora, un temazo importante puesto ahí. Por otro lado, también me parece muy interesante, y volviendo a Sartori, el libro, que en realidad es una recopilación de otros trabajos que él hizo, el de cómo hacer ciencia política. Me parece certero, me parece un aviso a navegantes. Es decir, venga, vamos a hacer lo nuestro y hacerlo bien, y no ni ser lo mismo que la filosofía política o intentar hacerlo, o lo mismo que el lenguaje político ambiguo, ¿no? El libro ese de cómo hacer ciencia política, que bueno, es una recopilación, pero algunos artículos ya son de este siglo, pues me parece también muy importante para comenzar un siglo beneficioso para la ciencia política. Y cambiando un poco de tercio, también me parece una obra fundamental la de cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt. A veces ha pasado un poco más desapercibido, pero estos autores ponen en el ángulo uno de los problemas que ahora estamos viendo casi todos los días, lamentablemente. Entonces, esa llamada de atención, ese interés, ese objetivo de facilitar instrumentos de análisis para situaciones como esas que no nos gustan, pero que se están produciendo, yo creo que son como las contribuciones que en este siglo, que bueno, de momento es jovencito, bueno, 23 años. Sí, no, y qué bueno que recuerda la cuestión del libro de Sartori, porque si bien es una compilación, son textos fundamentales para la formación en ciencia política, que no habían sido leídos simplemente porque no habían sido traducidos, ¿no? Sobre todo todas las cuestiones de la conceptualización y demás, ¿no? Y bueno, precisamente en este orden de ideas sobre la ciencia política, ¿cuál consideraría que es el estado de la ciencia política actual? Y me refiero, tomando en cuenta como referencia, pero solamente como punto de partida, este famoso texto que alguna vez escribió Gabriel Almond sobre que era una disciplina dividida, pero que también en algún momento Sartori, y se reproduce en este libro que ya citaba, él hablaba de una especie de que la ciencia política andaba con pies de barro, ¿no? Se refería esencialmente a la ciencia política norteamericana y en específico a una corriente, ¿no? La más cuantitativista. Pero ambos textos en el ámbito politológico, como usted sabe, pues desataron una especie de reflexiones y de críticas sobre el estado actual. ¿Cómo consideraría usted, a partir de estos referentes, qué es el estado actual de la ciencia política? Bueno, yo soy optimista, creo que nos va mejor siendo optimistas, y pienso que la ciencia política se va afianzando, porque es una disciplina relativamente joven, pero también eso tiene la desventaja, pues que tiene ciertos aspectos más débiles, motivados fundamentalmente porque los politólogos y las politólogas venimos de distintas tradiciones, y ocurre a veces que cuando nos juntamos tira de nosotros nuestro bagaje anterior,
nos dificulta ponernos de acuerdo. Yo creo que poco a poco eso se va a ir limando, se va a ir cerrando, porque creo que la ciencia política, como una ciencia de síntesis, tiene tanto que hacer, tiene tantos campos que cubrir, que hay sitio para todos. Pero efectivamente sí que debemos de, no sé cómo decirlo, de cultivar digamos, un espíritu propio que nos independice un poco más de nuestros bagajes previos, ¿no? De dónde hemos aprendido y a través de qué instrumentos. Entonces yo creo que poco a poco eso desaparecerá, pero es cierto también desde un punto de vista más técnico y más de fotografía del momento, que sí que tenemos una división importante en la ciencia política, con, digamos, la división entre cuantitativistas y, no sé si decir cualitativistas, o personas con algún sentido común, porque lo digo con respeto para los cuantitativistas, pero es que es una cuestión que llama muchísimo la atención. Y yo creo que ahí es un ejemplo perfecto de cómo el cuantitativismo tiene un bagaje de formalismo matemático, que opina que realmente eso es lo que lleva a hacer ciencia, pero desde el otro lado te das cuenta que esos números al final no explican nada de lo que se suponía que íbamos a explicar. Bueno, entonces yo creo que seguimos un poco divididos ahora. Nuestro patrón de división es el cuantitativismo y el cualitativismo, que no sé si eso se puede decir de esa manera, pero yo confío en que realmente nuestro principal objetivo, que es explicarnos los fenómenos políticos, nos va a tener que unir. Pero bueno, no sé si es un brindis al sol, pero creo que hay que intentarlo. Sí, y aprovechando precisamente esta amplia experiencia que tiene en la gestión universitaria, en la gestión de programas de ciencia política, ¿cómo ve a la formación en ciencia política respecto, primero, de años pasados y ahora, respecto en comparación con otras disciplinas? Bien, bueno, va cambiando, no sé si la formación como tal, es decir, cómo hacemos los planes de estudio, que bueno, ahí pues seguimos siendo un poco nosotros, aunque bueno, introducimos temas nuevos, etcétera. Pero yo creo que también lo que va cambiando es el alumnado, que cuando llega aquí espera otra cosa, o qué es esto, qué es lo que me estáis contando. Y entonces yo creo que ahí tenemos un deber de acoplarnos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o sea, cuando yo estudiaba, mis compañeros y yo misma, como he hablado al principio de la sesión, estábamos fascinados por la democracia. Esto funciona, esto es maravilloso, puedo hablar, no pasa nada. Y ahí fue una generación pues, que explotó esa realidad. Luego ya cuando vino más la rutina democrática, yo he notado también en las aulas como una rutinización, como diría Weber, una rutinización que llevaba a muchos estudiantes a estudiar para llegar a puestos en la administración pública, es decir, una mayor tecnificación, y yo echaba de menos un espíritu más político, ¿no? Pero en los últimos tiempos, y lo hemos hablado en otros foros, aquí, por ejemplo, ha cambiado mucho, sobre todo desde 2014, cuando surge Podemos. Aquí ha sido una explosión de nuevo encanto por la política, en el sentido de que nosotros se nos han llenado las aulas, realmente. Tenemos muchísimos más estudiantes. Bueno, no todos llegan digamos, ni a ser políticos, ni a candidatarse con la política, pero es verdad que esta facultad, que era un poco marginal, ahora resulta que es, bueno, en términos de la Universidad Complutense, que es muy grande, es la cuarta facultad en número de alumnos, que únicamente ganan derecho, como no, medicina y económicas, ¿no? O sea, es decir, tres clásicos, o sea, después ya estamos. Y eso supone pues un reverdecer, ¿no?
de la ciencia política, y ahí es donde yo creo que nosotros desde los puestos de gestión hemos tenido que intentar acoplarnos y seguir generando el entusiasmo de los estudiantes. Ese sentimiento que a veces percibes con mucha claridad, que es están contentos de su pertenencia a la política. Yo soy de política, es esa frase, como aquí estoy yo. Y eso creo que también hay que fomentarlo desde los puestos de gestión. Claro, no, muy interesante es esta valoración que se hace precisamente desde la formación. Y actualmente, digamos, ya más o menos nos dejó ver la respuesta, pero no me gustaría que fuese nada más así una mera intuición, sino que si nos pueden decir un poco más, ¿cuál considera usted que existe una relación entre ciencia política y democracia? Y si se puede hacer ciencia política en contextos autoritarios. Probablemente ya por la historia personal que nos ha comentado, pues por ahí va la respuesta, pero nos gustaría más bien saber el contexto actual. Sabemos que las democracias están en declive, están en crisis, y, Ujú. y como decía usted, la formación de muchas generaciones o de varias generaciones de ciencia política estuvo vinculada primero en contextos autoritarios, después los procesos de transición, los procesos de consolidación, pero ahora, digamos, ¿cómo tendrían que ver las nuevas generaciones esta relación? Yo creo que es fundamental que esa relación se visualice, porque es cierto que también en la propia sociedad ha habido mucho desencanto, como ha ocurrido en todas partes. La democracia no iba a solucionar todos los problemas, que está claro que no. Pero entre todo podemos ver que de alguna manera es el régimen menos malo, por lo tanto merece la pena eh, tenerlo como, bueno, en palabras de Robert Dahl, estudiar la democracia como referente, pero observar y analizar las poliarquías para saber dónde nos movemos, dónde estamos. Entonces yo creo que eso sí que es digamos, un empeño que a veces no es fácil de conseguir y con las nuevas generaciones es seguir potenciando ese aspecto de que la democracia quizás sea el menos malo de los sistemas y por lo tanto tenemos que trabajar por él, conocerlo y en la medida de lo posible también como expertos en ese tema ser capaces de establecer mejoras al sistema. No decir, bueno, como no sirve, pues lo abandono. Creo que esa responsabilidad de las nuevas generaciones también depende de cómo nosotros lo planteemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy muy partidaria de seguir defendiendo la vinculación entre la ciencia política y la democracia, e incluso yo a mis estudiantes se lo digo muchísimas veces, cuáles son las dificultades de trabajar en ciencia política en regímenes autoritarios, pero aún así hay que hacer ese esfuerzo, porque si no, al final, si ese sistema puede ser un sistema democrático, necesitamos estar pertrechados y bien armados, digamos, mentalmente y operativamente para defender luego un régimen que nos haya costado conseguir. Yo ahí, por ejemplo, pongo el ejemplo del proyecto, el gran proyecto, desde mi punto de vista, que es el de Varieties of Democracy, que están monitorizando todos, creo que casi todos los países, no quiero decir todos, no sea que me equivoque, cómo nos dan esos datos anuales de cómo, no solo a las democracias, por supuesto, sino en los sistemas más opacos, a través, bueno, pues de un sistema, como sabemos, de expertos de país, anónimos totalmente, porque les puede costar caro estar haciendo esas observaciones y esos análisis, también pues yo los veo como héroes nuestros, ¿no? de la ciencia política, pero son como conciencias, como pepitos grillos que tienen que estar ahí, aunque el régimen sea horriblemente autoritario, pero que siempre haya una especie de duendes que trabajen, aunque sea en la oscuridad, con una velita,
intentando que esa situación sea conocida y por lo tanto, si es conocida, podrá ser mejorada. Excelente, no, la analogía me gustó muchísimo porque realmente y evidentemente así trabajan las personas que están en contextos autoritarios, ¿no? Y muchas veces, o incluso hasta dentro de contextos democráticos, ya dependen de otras variables. Pero bueno, ahora ya para pasar a la última sección de esta entrevista, nos gustaría conocer una, digamos, una cuestión más personal de la profesora Paloma Román, pero para no desvincularnos un poco de lo que veníamos hablando, en su formación, ¿quién ha sido o quiénes han sido los principales profesores, profesoras que la han marcado en su vida? Puede ser en el ámbito profesional o no profesional. Bueno, ya cité con anterioridad a los grandes maestros que yo me encontré aquí, que eran ancianos cuando yo llegué y me ayudaron mucho a abrir los ojos, ¿no? Luego quizá alguna profesora de mi colegio, rara avis en aquel colegio, que facilitaba, digamos, un poco la iniciativa de las niñas, en este caso era un colegio solo de niñas, a aprender más cosas sin tener que pedir permiso, por decirlo de alguna manera. Luego también indudablemente he aprendido mucho de mis colegas, mucho. He aprendido de lo bueno y también de lo que a veces no hay que hacer. Pero es aprendizaje todo. Igual que les habrá pasado a ellos. Entonces también tengo una deuda con la comunidad politológica. Son mis compañeros y he aprendido mucho de ellos y por lo tanto pues les tengo que tener presentes, como suele ocurrir en el ámbito científico. Nadie es un genio, es que tú estás en la cadena, lo que te han aportado otros, con lo que tú has podido hacer, van los que vayan más tarde. Y bueno, esas serían mis reflexiones en torno a esta cuestión. Muy bien. Bueno, entonces ya, como decía, pasando ya a unas cuestiones más de orden, pues personal, digamos, pero digamos nada extraño cuando hacemos este tipo de entrevistas. Digamos, nos gustaría saber si la profesora Román tiene algún pasatiempo favorito, practica algún deporte, o si tiene alguna afición por algún equipo deportivo o deportista individual. Bueno, vamos a ver, el tema deportivo hago lo que puedo, que es ahora mismo caminar, eso que tengo una rodilla un poquito delicada, pero bueno, nunca he sido muy deportista, lo confieso, tampoco me motivaron nunca, ahora veo que sí que se motiva más, pero bueno. Entonces, en cuanto a diversiones y hobbies y tal, aunque tengo que reconocer cierta dependencia al trabajo, o sea, un poco de dependencia al trabajo en la que vivimos casi todos, lamentablemente, si puedo escapar, sí que yo tengo una esfera de encontrarme conmigo misma, fíjese, en la astronomía. Creo que tiene que ver con la necesidad de encontrar grandes espacios donde te puedes mover, bueno, en una forma metafórica, por supuesto, ¿no? Pero donde puedes conocer cada vez algo nuevo, ir más lejos y más lejos, el universo se expande todos los días y cada vez más deprisa. Bueno, es una especie de, digamos, de reflexión un poco pueril, pero sí, soy una ávida lectora de libros de astronomía y de astrofísica y también una devoradora de documentales. Ah, qué bien, qué interesante. Y en este sentido, supongo que también además, pues, en algún momento todos tenemos algunos autores favoritos, ¿no? Puede ser científico o de novelas. ¿Cuáles serían estos? Bien, bueno, bueno, aparte de bueno, ya hemos hablado de la ciencia política, el tema de la divulgación científica me llama muchísimo la atención. Todos, como decía antes, esos libros de astronomía y astrofísica me los he bebido todos y los documentales, ¿no? Luego también cuando era muchísimo más joven, como no leer a Isaac Asimov,
sea, es que eso me maravillaba, ese tipo de, digamos, de nuevos mundos que uno podía ver. Luego, pero luego, por supuesto, a veces regreso a la literatura, digamos, más cercana, pues para pasar un rato agradable. No sé, por ejemplo, bueno, me fascinaba, claro, desde siempre García Márquez, Vargas Llosa. Ahora, aquí en el panorama español me gusta mucho Javier Cercas. También tengo que decir que me encanta, y lo digo con toda naturalidad, Sor Juana Inés de la Cruz. Me encanta leer de vez en cuando sus poemas tan buenos, que con ese, digamos, ese sonido, ese ritmo y sobre todo intelectualmente tan brillantes, ¿no? Y bueno, y también, bueno, pues por hacer este mezcladito, también reconozco, por ejemplo, que muchas veces cuando está una muy cansada y muy, bueno, pues obsesionada con otras cosas, un autor que me gusta siempre volver a ver volver a leer es Groucho Marx. Las memorias de un amante sarnoso, Groucho y yo, me encantan esos libros porque me abren un poco el corazón de, o sea, lo que es reírse, y sobre todo reírse de uno mismo, que es lo mejor que te puede pasarse. Reírse de los demás es barato, pero reírse de uno mismo tiene valor. Sí, muy bien. Y con el cine, ¿tiene alguna, afición especial? Bueno, claro, en el cine pues, es maravilloso, todos nos hemos educado también con el cine. Desde el punto de vista más profesional de lo que estamos hablando de la ciencia política, porque mis alumnos pues tienen que verlo para las clases y tal, por ejemplo, yo destacaría la película de Lones de Arabia, porque allí yo les hago ver como 8 tipos distintos de líderes políticos, aparte que es una película bellísima desde el punto de vista estético. Luego también desde el punto de vista profesional, el documental Atrapados en el hielo me resulta fascinante para explicar el tema del liderazgo, y también lo tienen como puesto en el programa, ¿no? Pero ya en el ámbito más personal me gustan mucho las películas de aventuras. Una de las películas que me marcó desde pequeña y me ha marcado hasta el extremo de que he tenido que viajar allí, y todo es Viaje al centro de la Tierra, que me lleva luego a leer a Julio Verne, a ir a Islandia, a ver los volcanes, todo eso. Esa película que hoy día la ves y te das cuenta que, bueno, pues que no se haría ahora porque parece que todo es de cartón, pero sin embargo tiene como un espíritu de aventura y de motivación que sigue, para mí me sigue fascinando, ¿no? Y precisamente en ese sentido de estos viajes que ha podido hacer, ¿cuál es el que, digamos, le genera mayor, pues, no sé, mejores recuerdos? Digo, es que cuando viajamos, pues cada lugar tiene su propio encanto, pero ¿cuál es precisamente este lugar que diríamos, me gustaría regresar? Bueno, bueno, lo acabamos de decir, el tema de Islandia y sus paisajes con volcanes, con cascadas, me impresiona muchísimo, pero es que yo siempre le he dado muchas vueltas a eso, porque es estar en la tierra que se está separando, en la dorsal mesoatlántica que separa la isla. Bueno, no lo veremos, pero ahí está. Eso cuando estuve allí me impresionó, tenía como la sensación de que la tierra latía debajo de mí, ya ves. Pero bueno, yendo a, digamos, a situaciones más cercanas, me encanta ir a la playa, me encanta poder descansar en la playa, y me llama muchísimo la atención, me gusta, y fíjate, me llena de tranquilidad ver, por ejemplo, la luna reflejada en el mar, lo que se llama rielar la luna. Es que eso lo veo, me encandila y me tranquiliza. Sí, sí, no, muy, muy personal, y en efecto, yo creo que es una cuestión muy relevante para, pues yo creo que para todos, sobre todo esta parte de estos lugares que nos relajan, ¿no? Ya para ir terminando, y agradeciendo de antemano esta charla, eh, ¿existe algún dato curioso, alguna experiencia que nos gustaría, que pocos conozcan, pero que le gustaría compartir?
Pues mira, algo que no sabe nadie, pero que tiene que ver, bueno, sabe mi familia, porque además fue el día de mi cumpleaños y tuve que decirlo, ¿no? Pero bueno, y que tiene que ver con algo que ya hemos señalado, de mi afición por la astronomía. Hace unos años la ESA, Agencia Europea del Espacio, organizó un debate ciudadano con 100 personas europeas elegidas. Y yo fui una de ellas. Fíjate tú que vaya una tontería, porque tampoco sé más que nadie, ni mucho menos, pero me llenó de orgullo ser una de las 100 europeas, digamos, elegidas para el debate ciudadano de la ESA. No lo sabes tú y lo sabe mi familia, porque además es que ya te digo que fue el día de mi cumpleaños y tuve que suspender mi fiesta y la moví a otro momento, ¿no? Pero creo que no lo sabe nadie más. Bueno, ahora ya lo van a saber muchos. Bueno, Sí, sí. Bueno, pues, profesora, Paloma, la verdad ha sido un placer escucharla, conocer un poco de su vida, que nos permitiera conocer un poco más de su desempeño, de su carrera profesional y esta valoración, que hace sobre la disciplina que en verdad, yo en lo personal he aprendido muchísimo y le agradecemos mucho esta entrevista. Seguimos viendo. muchas gracias porque la conversación ha sido muy satisfactoria. Da gusto hablar así. Muchas gracias.